Así que cualquier consulta que vaya surgiendo de la charla, los pueden ir escribiendo a través del chat, ¿sí? Y al final de la charla, el licenciado va a ir respondiendo a todo lo que hayan puesto en este chat. A su vez dejó el correo electrónico. Si quieren profundizar, él les va a contestar a través del correo electrónico. Así que Luis, muchísimas gracias. Él se encuentra ahora en España, en Burgos. Así que lo dejo en buenas manos y por favor, Luis, adelante. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos los que han participado, los que se han unido al webinar. Bien, van a ir ingresando de a poco la gente, así que los voy a ir dejando ingresar a medida que estén. Les pido que si tienen alguna consulta o pregunta, como dijo Marcelo, la hagan posterior, digamos, por medio del chat. Y el webinar no va a ser grabado, pero sí les voy a compartir la presentación del mismo. Les voy a comentar un poco qué es lo que hacemos en Metrix. Metrix es una startup en España, producto de una empresa que tenemos en Argentina que se llama Zetanet, que se dedica a la parte de ciberseguridad también. Son más que nada utilizando productos de FortiGate. Desde hace muchos años trabajamos con el área de FortiGate en seguridad perimetral. Y en el tema puntualmente de España, lo que hemos desarrollado es una serie de soluciones en el área de ciberseguridad para Industria 4.0 y de conectividad y de monitorización o monitoreo, como se dice en Argentina. Acá se dice monitorización, por eso por ahí encuentran ese término. Que es todo un conjunto de recursos para asegurar de que lo que uno instala como recurso informático o activo informático en una empresa industrial o en una empresa de operaciones, puede ser logística, puede ser salud, puede ser la parte de energía eléctrica, puede ser la parte de producción de, por ejemplo, plantas potabilizadoras de agua. Todo eso es lo que se llama Operation Technologies, es decir, toda la tecnología operativa que está al servicio de la automatización de procesos de tipo operativo, como los que hay en la industria, o los que hay en la parte de energía eléctrica, gas, extracción petrolera, etc. Básicamente nosotros tenemos hemos trabajado con una serie de capas, digamos, para poder brindar y asegurar de que todo lo que tenemos como tecnología en el área de operaciones está continuamente funcionando. Hay que resolver una serie de necesidades. La primera es captar la realidad a partir de sensórica, sensores de Internet de las Cosas o sensores industriales que están conectados a autómatas o controladores lógicos programables que se llaman en la jerga PLC. También tenemos que resolver la parte de conectividad, porque a veces hay que extraer la información de máquinas herramientas o de tableros de conectividad energética o de paneles solares o de robots, por ejemplo, y ahí hay que extraer la información que está ahí, con lo cual hay que resolver ciertos problemas de conectividad. La capa de monitorización es lo que básicamente sigue en el tiempo un conjunto de variables para asegurar de que esas variables van a tener su valor normal, y si hay algún desvío en el tiempo de esas variables que son críticas para el negocio, la parte de monitorización genera una alerta, una notificación por correo, por SMS o por notificación de push, y alerta a los responsables. Luego de todo ese Big Data, porque tenemos la parte de información que captamos de los sensores, tenemos la parte de conectividad que la resolvemos para captar esa información, la parte de monitoreo, tenemos una gran cantidad de datos, porque si se interroga cada 60 segundos, por ejemplo, un sensor, tenemos un montón de información estadística, sobre la cual podemos aplicar un mantenimiento predictivo y hacer un análisis predictivo para determinar en qué momento algo de lo que normalmente estaba funcionando bien puede ser que comience a fallar. Es decir, el análisis predictivo sobre todo lo que es
operaciones trata sobre anticiparse en cantidad de horas o minutos a una posible falla. Ya no es un mantenimiento correctivo ni es un mantenimiento programado, sino que es predictivo. Y finalmente está la parte de cifrado en el área de seguridad, cifrado y ciberseguridad, que es lo que oculta la información en el área de operaciones. Entonces nosotros trabajamos en estas diferentes capas o layers de necesidad que tiene la gente en el área de operaciones tecnológicas. Hemos trabajado en diferentes escenarios, en oil and gas, en alimentación eléctrica, en logística aeroportuaria, hasta la parte incluso de apuestas. Así que vamos a comenzar viendo algunos conceptos básicos, porque cuando veamos la parte de IEC 62443, vamos a ver que hay una parte que está relacionada con el riesgo. Si algunos de ustedes han cursado ya ciberseguridad o la parte de análisis de riesgo, conocerán el concepto de riesgo. Riesgo es una unidad de medida, ¿no? Riesgo es un concepto casi, diríamos, de financiero, que está basado en una ecuación en la cual se consideran los activos que están presentes dentro de la organización. En el área de operaciones industriales o operaciones tecnológicas vamos a tener determinados activos, como por ejemplo el SCADA o la parte de controles numéricos programables o automación. Yo les voy a comentar ahora qué es lo que forma parte del ecosistema con los cuales nos vamos a enfrentar. También hay un componente en la ecuación que está la probabilidad de amenaza, o sea, el grado de amenaza que tiene ese determinado activo, y el grado de vulnerabilidad de ese activo. Si alguno de los factores que tenemos en esta ecuación es 0, obviamente el riesgo va a ser 0. Con que alguno de ellos tenga un elemento alto, digamos, si tenemos un activo con un alto valor o una alta probabilidad de, digamos, una alta criticidad, una amenaza muy alta y una vulnerabilidad muy alta, que es el caso de por ejemplo, PLC o un controlador que gobierna las bombas que hacen potabilización de agua en una ciudad, tengo un riesgo muy elevado. Con lo cual yo voy a armar una matriz de riesgo en el área de ciberseguridad, que es una de las primeras cosas que voy a empezar a trabajar, que me va a definir las áreas donde el impacto es realmente alto y la probabilidad de ocurrencia es alta. Como en general, las contramedidas o los recursos informáticos que yo voy a tener para lidiar con los incidentes de ciberseguridad son inversiones importantes, voy a hacer esas inversiones en las áreas de la matriz donde mayor probabilidad de ocurrencia hay y donde mayor impacto se genere. Es decir, la empresa va a querer invertir ese dinero en una empresa industrial, una empresa de operaciones tecnológicas va a querer invertir eso en los lugares donde asegure que sus activos van a estar más protegidos, es decir, donde una posible ataque genere mayor pérdida económica o una mayor pérdida operativa. El riesgo siempre va a implicar un componente de incertidumbre. Si algo sabemos que va a pasar, ya no es un riesgo, sino es un hecho, digamos, ¿no? Con lo cual, siempre tengan en mente esta matriz de evaluación de riesgo, porque es una de las primeras cosas que se ven en el área de IEC 62443, para conocer cuál es el assessment, digamos, ¿no? La planificación que voy a tener que realizar producto de una revisión de la empresa industrial o la empresa de operaciones. ¿Qué es lo que está necesitando hoy una empresa que se dedica a la parte de industria? Industria 4.0, quizás ustedes lo puedan entender como lo que se conoce como industria conectada. Hasta ahora, hasta hace 4 años atrás, 4 o 5 años atrás, los procesos industriales o los procesos de operaciones industriales, ya sean armados de componentes o armados de productos o procesos continuos, como puede ser la de procesos químicos, estaban completamente desconectados del área de tecnología. Es decir, aspectos como el sistema de control de producción estaba completamente separado de la parte de administración de IT, digamos, ¿no? No había una conexión y el entorno era completamente diferente.
Industria 4.0 lo que incorpora es el concepto de industria conectada, es decir, yo tengo la conexión de los sistemas, y los sistemas los tengo integrados, es decir, el sistema de gestión comercial, el sistema de planificación de producción de la empresa, el sistema de administración lo tengo integrado con el sistema productivo, de modo tal de que cuando llega una orden de compra, esa orden de compra genera una orden de fabricación y esa orden de fabricación comienza con un proceso de lotes productivos. Con lo cual hay una necesidad puntual de conectar la parte industrial, que hasta ahora estaba completamente separada de la parte de IT, digamos, ¿no? De lo que era tradicionalmente IT para el área de administración, finanzas, comercialización. Entonces, una de las cosas que tiene necesidad la gente que se ocupa de las operaciones industriales o las operaciones de logística, como ya dijimos, o de generación eléctrica u otro semejante, es cumplir con una normativa que circunscribe las medidas y los criterios y las mejores prácticas para implementar ciberseguridad en este tipo de entornos, que es la normativa IEC 62443, que vamos a ver en un sobrevuelo muy rápido, porque es bastante extensa. La segunda cosa que tiene como necesidad es segurizar los activos. Un activo para un gerente de planta es un controlador, un autómata, digamos. Se llama autómata porque es la parte que automatiza procesos. Hacer protección física de las áreas críticas, es decir, que no cualquiera pueda entrar en la planta. Generan cierta predicción de las anomalías, es decir, cuando hay algo anómalo que está pasando en las operaciones industriales, que haya un proceso de detección enseguida, y que también haya una determinada firma digital para asegurar de que una determinada orden de fabricación fue emitida por quien debiera ser y no por otro. Pero también la industria conectada, la industria 4.0, tiene una serie de problemas que son inherentes a su naturaleza. El primer problema que tiene es cómo puedo generar ciertas medidas para proteger la operación industrial de un hacking que afecta la parada completa de la fábrica. Esto no es, digamos, menor, porque en general las industrias están involucrando tanto procesos como personas. ¿Cuál es el otro problema que tiene? Es cómo hacerlo de una manera rápida sin tener que reemplazar cientos de equipos de control numérico y de automatización que ya están existiendo. Lo que tiene la industria es que, a diferencia de lo que tiene la gestión de IT, digamos, tradicional de administración, es que vienen con equipos o maquinarias que tienen 20, 30 o 40 años de operación y equipos de control y automatización industrial que ya tienen 20 años o más incluso, con lo cual es muy difícil reemplazar este tipo de componentes de automatización por otros que sean mucho más nuevos, porque habría que hacer una parada de planta y eso implica la parada de la producción, ¿no? El tercer problema es que cualquier incidente que tenga una planta, ya sea una potabilizadora de agua, ya sea una generadora de energía, ya sea una fábrica de producción de partes de automóvil, cualquier cosa que tenga como parada es pérdida de dinero, pérdida de capacidad productiva, insatisfacción del cliente, dejar de producir componentes que están encadenados con otros en una cadena productiva. Imagínense una producción de componentes de autopartes que tiene anclado, digamos, un determinado ritmo de entrega con la automotriz que los está consumiendo. El otro problema que tiene una industria es asegurar que todos estos equipos estén conectados. Una industria 4.0 tiene robots colaborativos, tiene equipos AGV que van trayendo y llevando los componentes de la planta y los suministros, que a su vez están conectados en una red inalámbrica, que a su vez tienen determinados otros componentes como servidores de control numérico, servidores de control industrial. Todo ese ecosistema de IT está operando y se supone que tiene que seguir operando. Entonces, tienen que asegurarse de que todos esos componentes estén funcionando porque, por ejemplo, si un access point en un ambiente industrial deja de funcionar, se deja de poder cumplir con el proceso de picking de mercadería para hacer una fabricación, ¿no? Entonces, no es menor de que
cada uno de esos componentes tienen un determinado grado de criticidad dentro del proceso productivo. El otro problema es cumplir con esta normativa que estamos hablando, que es la 62443, que garantiza los niveles de protección y ciberseguridad en planta. Porque cualquier persona que produzca, cualquier organización que produce bienes o servicios dentro de una sociedad, lo está haciendo dentro de una cadena de valor. Es decir, si yo produzco, por ejemplo, agua potable en una planta potabilizadora de agua, estoy sirviendo a toda una comunidad o a un municipio. Entonces, es necesario cada vez más que las empresas cumplan, como lo cumplieron con Calidad Total, con ISO 9001, cumplan con esta normativa que es la de ciberseguridad para controles industriales. Y cómo darle conectividad e inteligencia finalmente equipos que son muy antiguos, generadores eléctricos que son muy antiguos. Uno de los primeros casos que tuve acá en España fue segurizar los controladores programables, los PLCs, que atendían las misiones de paz en Naciones Unidas, en lugares donde realmente los equipos eran sumamente antiguos, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Entonces, vamos a definir primero qué es el concepto de OT, porque si no, estamos hablando de OT, Operation Technologies y de Industria 4.0 conectada, pero no sabemos exactamente lo que es. Todo lo que llamamos a OT o Operation Technology o tecnología operativa es el conjunto de hardware o software que está monitoreando y controlando todo lo que son equipos, procesos y eventos industriales. Es decir, todo aquello que controla una válvula, que controla un generador eléctrico, que controla un balancín, que controla una pieza de maquinaria en un proceso productivo o que controla, por ejemplo, la producción de energía eólica en un molino de generador de energía. Todos esos conjuntos de componentes de hardware y de software, hardware y software embebido, está definido como lo que se llama Operation Technology. Con lo cual, esto es algo que está comprendido por lo que en la jerga se llama sistemas de control industrial. Obviamente, producir un componente de la industria automotriz hoy es un proceso completamente automatizado, digamos, ¿no? Cada una de las partes se producen con un proceso de automatización que genéricamente se los llama sistemas de control industrial o IACS en inglés. Esto comprende una serie de componentes que los tienen aquí manifestados en el slide, que es los controladores lógicos programables, o también se les llama autómatas o PLCs, que son ordenadores o pequeñas computadoras que tienen entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, que toman, digamos, por ejemplo, el nivel de vibración, el nivel de temperatura o el nivel de caudal de una tubería, toman esa señal, generan una lógica, tienen una lógica y pueden llegar a tener salidas también que son actuaciones sobre determinada componente. Por ejemplo, capto con el PLC una entrada que es un nivel de temperatura y si ese nivel de temperatura supera un determinado umbral, entonces apago una determinada caldera. Eso lo maneja un pequeño ordenador muy específico que se llama PLC. También involucra lo que se llaman SCADA o sistema de control y automatización y de control industrial, que es en realidad una consola de monitoreo, pero específicamente industrial. También hay una serie de componentes, como se llaman control distribuido, sistemas de control numérico por computadora, sistemas de control de edilicio, por ejemplo, equipos de uso científico, sensores, por ejemplo, sensores para vibración, sensores para detección de termográficos. Y todo este ecosistema está denominado Operation Technology. Si vemos una producción, porque si nos metemos dentro de una fábrica, como informáticos, digamos, nos metemos como una fábrica, vamos a ver que todo un proceso productivo está regido por algo como esto, que es un conjunto de sensores que van detectando la producción, por ejemplo, de una pieza, van pasando las piezas, se van generando la fabricación, pero todo está unido por una serie de componentes y automatizado por un controlador numérico programable. Es decir, un proceso tiene un proceso industrial o un proceso de operaciones tiene un conjunto de pasos
y en cada uno de esos pasos hay puntos de control que tienen una jerarquía. En la base de la jerarquía están los sensores y los actuadores, que son elementos que toman información de las máquinas, por ejemplo, de los motores, o en el caso de un robot, visión artificial, que van tomando formas por ejemplo, formas de fabricación, a través de una red muy particular, que no es la red que conocemos en informática, se llama bus de campo, alguna tecnología se llama Profibus, Profinet, etc. Eso es lo que conecta este tipo de sensores con los controladores lógicos programables o los robots que están en el segundo nivel del proceso productivo. A su vez, estos controladores lógicos se conectan con un servidor o un controlador, digamos, un equipo de control, y a su vez estos se conectan con una SCADA que están en el nivel más alto, que es lo que automatiza y genera alertas o paradas o actuaciones según se haga una lógica de control. Entonces, esto determina un ecosistema que para la gente de informática es muy diferente de ir a hacer la programación, digamos, de un ERP o de un sistema de gestión comercial, digamos, ¿no? Porque estoy lidiando con ciertos componentes, cierto ecosistema, cierta gente que es completamente diferente y que enmarca de alguna manera toda la parte de seguridad informática de una manera muy diferente de lo que sería la seguridad informática en un entorno de IT, de administración o de ventas. Los activos involucrados, la característica que tiene es que los activos involucrados son, como ya dijimos, ciertas cosas que son muy ajenas a la parte de informática. Actuadores, controladores, interfaces humanas, robots y colaborativos. El segundo ítem que está involucrado con estos activos es el factor humano. Ya no te voy a interactuar con un gerente de administración o un gerente de finanzas o un gerente de, por ejemplo, de operaciones o de logística, sino voy a interactuar con gente que es de ingeniería industrial y de ingeniería de automatismos, que habla un idioma un poco diferente de lo que podemos llegar a entender. Con lo cual, el segundo punto más saliente es el factor humano. Cómo yo puedo entender la jerga y ciertos conceptos que están dados por la parte industrial. La tercera, como dijimos, es la parte de conectividad. Ya no tengo conectividad Ethernet o conectividad TCP/IP, sino que tengo buses de campo que van conectando los sensores con los actuadores y con los controladores. La cuarta cosa muy importante es las implicancias que tiene un ciberataque. Un ciberataque en el área de administración, por ejemplo, un ransomware, encripta completamente la información que contiene los servidores de administración, los servidores de comercialización, del CRM, etc. Pero no corre riesgo la vida de las personas, no corre riesgo los activos físicos, no hay con riesgo en el medio ambiente. En cambio, la parte de ciberseguridad en operaciones industriales o en operaciones tecnológicas sí tiene este tipo de problemática. Un ciberataque, y lo vamos a ver con algunos ejemplos que les voy a manifestar, tiene consecuencias directas ambientales. Por ejemplo, en febrero del año pasado hubo un ciberataque sobre una planta depuradora de agua en el estado de Florida que alteró el nivel de cloro con el cual se estaba manejando el proceso de depuración de agua y potabilización de agua. Ahí tengo un ciberataque, digamos, tengo un episodio que afectó tanto al medio ambiente como a parte humana, porque la gente empezó a tomar agua con exceso de cloro en el lugar de influencia, ¿verdad? Entonces, tengo varias cosas que son muy diferentes en relación a lo que podría llegar a ser un ciberataque y las consecuencias que tiene sobre la parte de activos, sobre la parte de medio ambiente y sobre la parte de personas. Un ataque sobre un sistema de control industrial que, por ejemplo, afecte a una planta por ejemplo, de producción de energía, que, por ejemplo, altere la provisión de energía, puede afectar vidas humanas porque esa energía puede estar suministrada a hospitales o a otro tipo de entornos, ¿no? Entonces,
Y a su vez puedo tener un ciberataque sobre un sistema de mantenimiento edilicio y tener alteraciones sobre lo que es la extinción de incendios. O sea, puedo llegar a tener implicancias, el riesgo que tiene. Los activos ya no son concretamente información, sino son activos ambientales, materiales y de vidas humanas. La quinta aspecto que tiene la parte de interesante o complejo es la complejidad del ambiente. Estoy trabajando sobre ambientes industriales que no tienen paradas o tienen paradas programadas y que tienen en estos momentos un alto o muy creciente nivel de automatización industrial o de robótica. La sexta característica es que se está viviendo un proceso de integración entre la parte de IT y la parte de operaciones tecnológicas. Hoy se pretende de que la producción sea a medida, quiere decir de que un cliente me manda una orden de compra, entre por el sistema de CRM, sea procesado por el sistema de administración y esto emita directamente una orden de producción, entre dentro del proceso productivo y genere el despacho de la pieza producida. Y todo esto es una integración de procesos, pero cuando tenemos integración de procesos tenemos que tener conectividad física, además de conectividad lógica. También otra de las características es la normativa. Tenemos una normativa muy particular acá en el entorno industrial, que es la IEC 62443, que vamos a hacer un repaso general. Y por último, la frecuencia de actualización de los componentes, que tiene un impacto directo, porque los PLCs, los controladores, las máquinas, todo lo que forma parte de la operación industrial o de la operación, por ejemplo, de energía, son componentes que se actualizan cada muy largo plazo. No es como la parte de servidores o redes de datos que se van actualizando cada 3 o 4 años. Esto se actualiza cada 10 o 15 o a veces más cantidad de años. Entonces tengo en el 80% de las industrias, en el 80% de las operaciones industriales, tengo equipamiento muy antiguo con software embebido muy antiguo. No es raro encontrarse terminales de ingeniería que están trabajando sobre control de procesos industriales que tienen XP, Windows XP o incluso DOS, porque reemplazar todo eso implica parada de planta. Y parada de planta es parada de producción. Ahora, así como tenemos estos problemas, hay una serie de vectores o de impulsos que están generando la creciente problemática de ciberseguridad en entornos industriales. La primera ya la dijimos, que es que lo que hasta ahora estaba desconectado, ahora necesita estar conectado, tanto física como lógicamente. La segunda es la velocidad de la demanda, algo que condujo a una metodología que se utiliza mucho en industria que se llama Lean. Lean es con cero desperdicio, es decir, es un proceso, una metodología de producción donde yo ya no genero piezas al mercado o productos al mercado, sino que el cliente me está pidiendo una determinada cantidad. En vez de yo entregar, produzco a medida que el cliente me lo va demandando para reducir la cantidad de stock intermedio y desperdicio. Esto altera bastante, digamos, ¿no? Porque me implica que yo me conecte a su vez a nivel de planta con el cliente que me está haciendo el pedido. La tercera es la robótica colaborativa. Robótica colaborativa es todo aquello que está dentro de una planta, que son robots, como los deben haber visto ustedes en la parte de planta, se ven mucho en la parte de ensamblaje de automotores, pero la robótica colaborativa interactúa directamente con el ser humano. Le alcanza una pieza o el ser humano utiliza un determinado brazo robótico para controlar el ensamblaje de una parte. Esta robótica colaborativa, que es la unión entre la operación del ser humano y el del brazo robótico, del robot dentro de una planta, plantea que incorpore dentro del ambiente de fabricación una serie de componentes de tecnología informática que hasta ahora no existían, digamos, ¿no? Yo estoy radicado en la provincia de Burgos, en el norte de Madrid y al sur de Bilbao. Y aquí a 30 kilómetros hay una empresa que se llama ASTIC que produce vehículos autoguiados que se utilizan en la planta van solos, digamos, llevando y trayendo productos terminados o productos semi-elaborados.
y acaba de ser adquirida por una empresa suiza que se llama Sea Brown Boveri, ABB, lo que da una idea de cómo viene, digamos, en el entorno de industria, participando todo lo que son vehículos autoguiados, vehículos de control automático o robótica colaborativa. Y por último, todo lo que es automatización de procesos, donde yo, digamos, un transportista recibe en su teléfono móvil un slot de asignación de tiempo y de espacio para entrar en una planta y hacer el proceso de descarga totalmente automatizado. Entonces, tenemos una serie de componentes, ya hemos visto un poco cómo es el ecosistema. Nosotros tenemos una serie de problemas ahora muy acuciantes, que es cosas concretas. Esto apareció hace un par de años en un diario español, de hecho es una planta que está aquí cerca, muy cerca de donde yo estoy, que es una multinacional que tiene una planta que estuvo parada durante casi 2 días por un ataque informático. Luego tenemos una serie de componentes que está cada vez mayor, es la cantidad de emails que se reciben para captura de contraseñas. Acá tengo yo mismo una pantalla capturada de mi propio sistema de correo donde estoy recibiendo un burofax, que es una especie de notificación de intimación jurídica, donde si uno cliquea va directamente a un sistema que hace la captura de las contraseñas y de de los usuarios y de las contraseñas, ¿no? Y por último, tienen en febrero del 2021 los hackers que han una noticia donde aparece el hackeo de la planta de potabilizadora. Así hay una serie de noticias que pueden ver en internet. Y esta que salió hace muy poquito en un sitio, Zactaca se llama, lo tienen aquí, lo van a tener dentro de la presentación, donde es algo muy interesante porque un chollo es una oportunidad, ¿no? Es una oferta, digamos, ¿no? Donde dice que el 90% de las vulnerabilidades del sector son de baja complejidad, y es cierto, digamos, ¿no? Los hackers, para entrar en el área industrial, no necesitan gran despliegue, digamos, de sofisticación informática, porque todos los componentes, como están viendo en la foto, son de muy antiguos, ¿no? Hay una serie de puntos que hacen que esto sea así, digamos, ¿no? Que el 90% de las vulnerabilidades son de baja complejidad. El primer punto es que las redes son planas en las plantas. Es decir, es muy raro que uno encuentre una red segmentada, una red separada por subredes, o separadas por firewalls, o por controles, o por VLANs. En general es una red informática la que tiene una planta que es plana, digamos, no tiene separación en segmentos, ni subredes, o zonas, o enlaces segurizados. Segundo punto muy importante de esto es que el acceso remoto, y esto sobre todo se dio durante la pandemia donde el personal de mantenimiento de la planta no podía asistir, digamos, físicamente, se empezaron a incorporar el acceso remoto por personal externo para hacer el mantenimiento de los equipos industriales, digamos, ¿no? Con lo cual yo tengo una serie de personas que están accediendo a la planta en forma externa el tercer punto, que son los PLCs, que son antiguos, con un software que es altamente vulnerable, porque todo el software embebido que tienen los PLCs, la gran mayoría tiene 20 años o más. A su vez, este operario está actuando sobre algo que se llama HMI, Human Machine Interface, que es una pantalla táctil donde va generando la visibilidad de los valores, por ejemplo, de los distintos sensores. Todo este software embebido es antiguo y, en general, los sistemas de control están basados en versiones antiguas de Windows que no tienen posibilidad de actualizar, porque o son proveedores que ya no existen, o es un proceso productivo que tendría que yo reemplazar completamente por otro nuevo, y esto, como ya les dije, implica una parada industrial. Algunos ciberataques al área de operaciones tienen, por ejemplo, la planta de Mondelez o la de Merck en la parte de farma, digamos, ¿no? Farmacéutica. En logística, la de TNT. Rexit Beckinser es una empresa que produce químicos, digamos, productos de limpieza. Pero fíjense la cantidad cada uno de estos links habla sobre los diferentes ataques que han sufrido. Y fíjense la parada
que ha generado, el costo que ha generado entre 150 y 188 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando tenemos una parada, está asociada al lucro cesante. En el caso de una parada, por ejemplo, de un downtime, lleva un tiempo medio, son 200 minutos, con lo cual tengo yo 14 horas anuales de downtime en una empresa, nada más que de indisponibilidad. Supónganse que la facturación anual de una empresa industrial sea de $500.000 de euros, por ejemplo, y que la utilidad promedio antes de impuestos sea del 12%, esto implica que cada una de las horas está teniendo un lucro cesante de 13 euros. Es decir, una parada de 14 horas le implica a una empresa un lucro cesante, una pérdida cesante de 10.500 euros en estimación de lo que tarda en hacer un recupero, una parada por una incidencia. Esto puede ser para una empresa que factura $100 millones al año, que es una empresa mediana grande. Una parada de 14 horas puede implicar $87.000 en coste de oportunidad, en coste de imagen y costes legales, pero tengan en cuenta de que en la parte industrial estamos teniendo también paradas relacionadas con seguridad física, seguridad ambiental y seguridad de personas. La norma, vamos a entrar ahora, entonces ya sabemos cómo es el ecosistema, en qué sistema estamos operando en una parte industrial, en la parte de operaciones industriales, ya sabemos con qué nos enfrentamos, con autómatas, nos enfrentamos con máquinas herramientas, nos estamos enfrentando con producción de bienes y servicios, con que los riesgos están afectando a personas, a medio ambiente y activos físicos. Entonces ahora vamos a ver la parte de, digamos, cómo tengo yo que resolver esto. Y esto es de la mano de una normativa que se llama IEC 62443, que es como la ISO 9000 en el área de calidad. Esto define, es una serie de capítulos, es un conjunto de estándares que define las mejores prácticas y las recomendaciones para incrementar lo que es seguridad informática frente a amenazas cibernéticas en una empresa con automatización industrial. Lo que les voy a dar ahora es, digamos, el cómo, digamos, ¿no? Es como una especie de marco de trabajo. Es decir, me estoy enfrentando a una empresa que es, o estoy frente como profesional informático a una empresa que es de industria o está vinculada a la industria o está vinculada a producción de energía o a producción de gas o refinería de petróleo o simplemente es logística o operaciones. Tengo la 62443, que es como mi marco de referencia. Este marco de referencia tiene una serie de 4 capítulos. Cada uno de esos 4 capítulos vamos a ver ahora a qué relata, a qué refiere, para que me ayude a mí a implementar un sistema de ciberseguridad o un roadmap de ciberseguridad en una empresa de este tipo. El primer capítulo en general son conceptos generales, ¿no? Conceptos que podemos decir que son terminologías, métodos, es un glosario, es como la introducción, es un marco conceptual de la actuación de la 62443. Del primer capítulo, la tercera parte es cómo yo voy a tomar ciertos indicadores. Recuerden que en la parte industrial todo se basa en KPIs e indicadores, ¿no? El área industrial maneja muchísimo la parte de indicadores. Entonces, la tercera parte de esta normativa, del primer capítulo, te dice cómo yo voy a medir la eficiencia de la ciberseguridad en la industria. Es decir, qué tipo de mediciones voy a tener yo o qué tipo de indicadores voy a utilizar para saber si estoy seguro o en qué grado de seguridad tengo. Y la cuarta parte, digamos, del primer capítulo, son casos de uso para ciberseguridad en un sistema de automatización y control industrial, ¿no? Que en un IACS. Es decir, me da una serie de casos de uso en los cuales yo puedo seguir para implementar ciberseguridad. El segundo capítulo es un capítulo que está destinado básicamente a políticas y procedimientos. Es decir, define todo lo que es cómo voy a trabajar en ciberseguridad sobre procesos industriales. Acá definimos quién es el dueño del activo, es decir, en una planta,
quién es el dueño de los PLCs, quién es el dueño de un sistema SCADA, y define los requerimientos de seguridad. Define también lo que se llama el Security Program, que es el conjunto de políticas y procedimientos que va a implementar el responsable de la planta para cubrir de forma holística tanto tecnología como procesos como personas. El segundo capítulo es cuáles son los roles y cómo son los ratings, es decir, qué área de la planta va a tener qué tipo de indicador para saber cuáles son de todo el proceso productivo y de todo el proceso de fabricación las áreas donde son más críticas o menos críticas. No todo lo que se encuentra uno en una planta es altamente crítico. La tercera parte es recomendaciones para desarrollar parches a lo largo de la vida, del ciclo de vida, digamos, de implementación de la parte productiva. Y el cuarto capítulo son medidas de seguridad que tienen que cumplir tanto los proveedores de servicio, todos aquellos que ingresan a la planta para hacer mantenimiento industrial o para hacer instalación de equipo de automatización industrial, como los integradores de sistemas, que son aquellos que, por ejemplo, entran para instalar un robot y lo integran con un sistema de control de producción. Y la última parte, que son recomendaciones para implementar el sistema de seguridad informática dentro de esto. El tercer capítulo ya se enfoca mucho en las medidas de ciberseguridad. De todos los capítulos, este es el que más nos compete a nosotros. Tiene 3 partes. La parte más interesante para nuestro caso es la definición de zonas y conductos. Zonas son zonas de la planta que tienen mayor o menor grado de seguridad informática necesaria y conductos son los enlaces de comunicación entre esas zonas y, por ejemplo, el sistema de control industrial o el SCADA. Y el tercer capítulo es la parte de requerimientos para implementar en los que son proveedores de servicios, integradores o gente de mantenimiento. Es decir, son todas las normativas que pasan por terceros que ingresan a la planta. El cuarto capítulo involucra toda la parte de ciberseguridad que va a tener todos los requerimientos técnicos que necesitan los controladores, los hosts, es decir, los servidores que tienen para trabajo de ingeniería, la parte de switches industriales, routers industriales y firewalls industriales que voy a tener en la industria 4.0 y las aplicaciones y software que tengo embebido, que son las que utilizan la gente de operación. Así tengo un modelo que se llama Purdue, por la Universidad de Purdue, que lo que hace es separar áreas dentro de la planta y define qué es lo que necesito segurizar, cuáles son las áreas delimitadas y define zonas. Esas zonas son a su vez lugares donde la planta tiene que tener un cierto grado de seguridad. Entonces, ahora que ya tenemos definido cuál es el escenario de ciberseguridad, cómo voy a tener que operar, qué características tiene y la parte de IEC 62443, que es el manual que tendría que seguir para implementar eso, vendría una especie de roadmap o paso a paso que tendría que seguir para lograr implementar esto. Entonces, les presento acá una serie de pasos que el primero es realizar el assessment, es decir, dónde dentro de la planta voy a invertir mayor cantidad de activo en tiempo y en dinero para segurizar en base a aquellos lugares donde hay más probabilidad de riesgo y mayor impacto económico ante un ciberataque. La segunda es la formación, la segunda etapa es la formación o concienciación de lo que es la gerencia y la parte de usuarios finales. Gran parte porque la mayor cantidad de brechas de ciberseguridad se produce a nivel de usuario final, digamos, ¿no? Que hace clic en un mail que a su vez tiene un phishing de ID, de contraseña, que es el que se usa luego para acceder, por ejemplo, a las consolas de mantenimiento remoto. El tercer parte es el despliegue de algún tipo de sistema de monitoreo que me permita detectar cuáles son los activos críticos dentro de la organización y a su vez velar porque estén funcionando de forma adecuada y si hay algún desvío o falla de funcionamiento, que haya la notificación. La cuarta parte o el cuarto paso es el despliegue de los activos de ciberseguridad. Les voy a mostrar un par de casos, por ejemplo, que me ha tocado acá en España. Separar la parte de red en zonas y conductos
Y finalmente es testear, esto es un ciclo, ¿no? Testear que lo que yo haya implementado como sistema de seguridad o de ciberseguridad esté funcionando adecuadamente con finalmente un análisis de penetration testing. Este es un ejemplo concreto de las Naciones Unidas, es un caso donde había un hacking potencial a los PLCs que controlaban, digamos, los generadores eléctricos en las misiones de paz. Se necesitaban implantar la norma 62443 y se utilizó un producto que son como cifradores, donde se separó la operación de la planta, digamos, o de la organización en zonas críticas, y se conectó cada uno de estos cifradores con el nivel superior que era el SCADA. El segundo caso es una empresa de producción de alimentos que necesitaba controlar cada uno de los pasos, digamos, del proceso productivo, cada uno de los robots o de las máquinas que hacían la automatización del proceso de alimentos. Es una empresa que produce alimentos, turrones y confituras. Se utilizó una consola de monitorización para hacer eso. Entonces, algunas reflexiones finales que es inevitable que la red, digamos que la industria 4.0 se conecte, es una tendencia que ya es inevitable, que esto va a implicar una conectividad entre la parte de operaciones y la parte de informática, que va a abrir una serie de brechas de seguridad. Gran parte de los fondos europeos que se están aportando, digamos, para la parte de informática están destinados muy destinado, el 33% está destinado a proyectos de ciberseguridad para industria 4.0 y para operaciones, y que cualquier acto, digamos, que nosotros generemos de protección o de ciberseguridad tiene que tener un enfoque holístico, tiene que contemplar las personas, la tecnología y los procesos, y que tiene que ser relativamente efectivo en coste y en tiempo, porque la área industrial no puede tener paradas excesivas, digamos, ¿no? Así que muchísimas gracias por esto. Espero haberles dado un pantallazo de todo lo que es ciberseguridad para operaciones. Acá tienen mi correo, tienen mis datos personales. No sé si quieren tenemos unos minutos más de llamado de la call, digamos, no sé si quieren hacer alguna pregunta en particular. Bueno, Luis, te agradezco antes que se corte. La verdad ha sido una excelente disertación por parte tuya. Bueno, creo que acá hay muchos alumnos de ciberseguridad, creo que le ha servido para aclarar un poco la cabeza en dónde están parados ellos, dónde están parados la parte de la industria, y tendríamos que ver dónde estamos parados desde el punto de vista de la seguridad militar. Así que... Claro. Sí, porque en definitiva tienen mucho de operaciones, ¿no? Exactamente. El profesor va a tener mucho trabajo ahora para explicar todo lo que tiene que ver con el tema de ciberseguridad. Si Perfecto. tienen preguntas, por favor, escríbanle acá al licenciado, tomen captura en la pantalla. Yo se le voy a dar esta exposición al profesor para que lo ponga dentro del portal del curso, y cualquier consulta estamos a su disposición. Así que, Luis, te agradezco un montón. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima, seguramente. Muchísimas gracias. Por Buenos Aires, ¿eh? Muchas gracias. Ya nos veremos. Y seguimos en contacto, ¿eh? Gracias a todos. Gracias.